Listo, doctor, puede empezar. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes, mis queridos alumnos del taller de crítica literaria 1. Es un curso de la especialidad de literatura de nuestra escuela y hemos entrado por el lado de, diríamos, cómo ubicar a la crítica literaria, ¿no? ¿Cómo ubicamos a la crítica literaria? Y recuerdo que haberles dejado una pequeña tarea, vamos a ver si han sido capaces de resolverla. Y felizmente habrá otros ejemplos que permiten establecer siempre una ubicación determinada de la crítica literaria como parte de nuestra especialidad. Es decir, en realidad que la crítica literaria forma parte de una realidad más amplia llamada literatura, ¿no? Yo creo que este es un concepto sobre el cual no necesitamos en este momento profundizar, porque todos sabemos perfectamente qué significa literatura. Es un gran discurso social. Antes se definía la literatura como el arte de la belleza a través de la palabra, definición que no es inválida, solo que ha quedado, diríamos, ya como una suerte de definición un tanto discutible, un tanto inexacta, ¿no? En realidad, si pensamos ya de modo más contemporáneo y más actualizado, la literatura efectivamente es un gran arte, ¿no? Es un gran arte de carácter ficticio principalmente, ¿no? Que usa como materia prima para crear diferentes tipos de obras literarias que nosotros, los lectores, que también, dicho sea de paso, formamos parte de la literatura, leemos, ¿no? Leemos como por ejemplo esta obra que tengo aquí a la mano frente a ustedes, que se llama el Martín Fierro, ¿no? Y quizá también a él nos refiramos, aunque no está exactamente en nuestro material de lectura, sin embargo, ¿no? Es una obra importante, el Martín Fierro, una obra de la literatura argentina en primer lugar y de la literatura hispanoamericana y mundial, porque es una obra simbólica realmente, ¿no? En muchos casos las obras literarias, a través de los cuentos o de las novelas, logran crear la imagen de personajes inolvidables, de personajes que se vuelven eternos, ¿no? De personajes que todos recordamos, como por ejemplo José Arcadio Buendía, de 100 años de soledad. Bueno, yo decía que la literatura se ha vuelto tan compleja que por razones didácticas, para comprender dónde nos ubicamos, dónde me ubico yo con respecto a la literatura, o cómo ubico yo la literatura como parte del mundo más amplio en el cual todos nos desenvolvemos, nosotros hemos establecido particularmente una distinción que quisiera que siempre la tomen en cuenta, lo cual no quiere decir que no exista una relación estrechísima entre esas dos realidades, entre esas dos mitades de lo que significa el concepto de la literatura. Eso quisiera que tengan ustedes como punto de partida y profundicen, por supuesto, dentro de esa división que hemos establecido, ¿no? Entonces, si bien el arte es un discurso, vayan ustedes al diccionario. No tengo en este momento un diccionario a la mano, pero creo que sí, ¿no? Ustedes sí tienen un diccionario a la mano, de manera que eventualmente podrían abrirlo. Bien, entonces decía, la literatura en general pues es un gran discurso de carácter artístico, es una actividad amplísima que se desarrolla en muchas partes del mundo
y que también, como veremos quizá a través de algún ejemplo, se ha visto afectada en su propia estructura, en sus capacidades de llegar, ¿no? De llegar a los lectores. Entonces, dentro de la llamada actividad literaria, diríamos a estos dos grandes hemisferios, como lo decíamos también en la clase anterior. De un lado, lo que llamaríamos de manera genérica, sin entrar todavía a un análisis específico, pero lo vamos a hacer para que ustedes se vayan ubicando. Si yo considero la literatura como dos grandes mitades, por medio pongo una suerte de línea de divisitoria, como lo hice con respecto al mapa mundi, al globo terráqueo, que ahora no lo tengo a la mano, no lo puedo pasear siempre, pero diríamos la literatura comprende dos grandes mitades. De un lado, lo que hemos dicho, la literatura como creación, la creación literaria, ¿no? Ya sabemos que dentro de la creación literaria se pueden crear poemas, ¿no? Desde el poema más breve, como ustedes saben, los haikus son poemas más breves, o desde el cuento más breve, que ustedes conocen muy bien cuál es, el famoso cuento de Monterroso, pero puedo crear poemas, puedo crear novelas, puedo crear en el inicio, en el origen de la literatura, por ejemplo, podríamos considerar a Homero, por lo menos en el mundo occidental, podríamos asignarle a él el rol de inventor de la literatura, ¿no? Inventor porque a él fue uno de los primeros en que tuvo la idea de que se podía contar una historia sobre la guerra de Troya, sobre el enfrentamiento entre los aqueos y los troyanos, acerca de o por razones principalmente del rapto de Helena, llevado a cabo por Paris. Entonces, ese hecho de la realidad, el rapto de Helena, la encarnación de la belleza femenina griega, ¿no? Ese rapto llevado a cabo por el joven príncipe Paris de los troyanos, desencadenó una gran epopeya. Entonces, él fue uno de los primeros diríamos, en crear esa historia para el deleite del auditorio, para deleite de los lectores, porque otro aspecto que se dice es que Homero creó la Ilíada, luego creó la Odisea, justo en el momento en que también en el plano de la comunicación en general y en el plano de la comunicación literaria se daba ese tránsito de la oralidad a la escritura, que para nosotros estudiantes, estudiosos, especialistas, es fundamental, ¿no? En la base de la literatura, es decir, las bases de la literatura están dadas por estas dos versiones del lenguaje que existen todos los campos de la vida, y es el lenguaje como forma de comunicación, ¿no? Entonces, retomando a este primer gran hemisferio de la literatura, fueron apareciendo diferentes tipos de obras literarias. De pronto ya no fue solamente Homero el que creó la Ilíada, la Odisea, sino que de pronto apareció también, por ejemplo, otra manifestación que ustedes ya han estudiado, eso es lo que no voy a insistir, que es la tragedia griega, ¿no? La tragedia griega que tiene ya la característica de ser también una creación con palabras, pero en este caso, por su carácter teatral, ya no implica solamente la palabra, sino implica también el gesto, la acción, la ubicación, el diálogo, etc., ¿no? Entonces, en todo este proceso de la literatura como creación se fue diversificando en la fábula, por ejemplo, o el mito, ¿no? Y en fin, diversas expresiones que se fueron dando, que se fueron creando, es que son interminables. Yo creo que ahora tratar de plantear
una clasificación de los tipos de textos literarios sería algo insensato, ¿no? Por la forma como se ha diversificado la literatura, ¿no? Pero siempre teniendo como base el uso artístico del lenguaje, ¿no? Teniendo como base ese elemento que es el lenguaje que todos utilizamos, pero que en el arte del escritor, no solo digo del escritor, sino del autor, porque puede ser un escritor o puede ser un creador oral, ¿no? Cada uno de ellos crea una determinada obra literaria. Dentro o con las características, ¿no? Con las características que ya están establecidas. Su novela siempre se va a ubicar o como un libro de cuentos, o como una novela, o quizá como una obra de teatro, etc., ¿no? Pero siempre con ese carácter creativo, con esa idea de representar quizá alguna historia, o representar una vivencia, en el caso de Vallejo, la poesía, por ejemplo, ¿no? O de representar también una situación dramática en alguna obra teatral, por ejemplo, de Ribeiro, ¿no? Como es Santiago el Pajarero. Entonces, de un lado está la literatura en esa faceta creativa, esos grandes monumentos maravillosos que ha sido capaz de crear el ser humano y que están para el disfrute de los lectores. Sin embargo, desde el punto de vista profesional, que es el que nos interesa, la literatura no se ha visto sola, simplemente como una creación constante, enriquecedora, valiosa, diversa en el tiempo, en el espacio, y que nos hace disfrutar realmente de lo que se denomina el placer estético, el placer de la lectura, sino que además la literatura es también crítica literaria de la creación literaria. Esa es la complementación que incluso vamos a poder ver y analizar, convertida en forma de un pequeño relato que enfrenta a estos dos mundos, ¿no? Todo este universo de creaciones, todo este universo de producciones basados en el lenguaje escrito y oral también, repito, ¿no? Todo esto forma parte de nuestra literatura. Ahora, en este curso concretamente, nosotros estamos en tanto críticos literarios, no en condición de creadores, aunque digo, aparte, alguno de ustedes pueda tener una vocación creadora, ¿no? Entonces, surgió la crítica también, es decir, así como Homero, volviendo a las semejanzas clásicas que siempre son buenas como punto de partida, así como podemos considerar a Homero como el creador de la literatura en ese momento de transición de la oralidad a la escritura, ¿no? De la misma manera podemos considerar que uno de los primeros estudiosos, uno de los primeros que definió la literatura, que estableció la diferencia de los géneros literarios, recuerden que fue Aristóteles en su libro La Poética. Y creo que en la clase anterior, a propósito de algunas preguntas con el distinguido auditorio, alguien recordamos algunos datos acerca de Aristóteles, de cómo una de sus obras fue motivo de la creación de esta novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Esos son los dos campos de la literatura en general, ¿no? Ahora, ustedes se especializan especialmente como críticos literarios, porque también quiero decirles que bajo la denominación de crítico literario, en realidad se ubican también varias disciplinas
que son parte de la crítica literaria, pero para que no haya una proliferación de nombres, así como ocurre, por ejemplo, en el campo de la medicina, que hay el urólogo, que hay el cardiólogo, que hay el neurólogo, ¿no? Así como una serie de denominaciones. También en el campo de la crítica literaria hay una serie de disciplinas que concurren al desarrollo, concurren a los procedimientos propios de la crítica literaria. Ahí está, por ejemplo, la historia literaria, ¿no? La historia o historiografía. Entonces, si una literatura es muy antigua, yo necesito estudiarla, y para ello recurro a los libros correspondientes en los cuales se ha sistematizado el conocimiento de la historia literaria, es decir, de la literatura peruana, por ejemplo, hasta la más reciente actualidad. No siempre la historia se refiere al pasado, pero a través de una clasificación. Recuerdo la historia. Luego también puedo recurrir a una ciencia que a veces se confunde su significado con la propia crítica literaria, que es el concepto de filología. Creo que yo les decía en la clase anterior que filología significa literalmente amor a los textos, ¿no? Amor a los textos. Entonces, ¿en qué casos, diríamos, puede uno tomar conciencia de qué cosa es un filólogo y en qué se diferencia de un crítico literario? O en todo caso, una misma persona puede trabajar como filólogo y como crítico literario, ¿no? Entonces, a propósito de ello, por ejemplo, recuerden ustedes que en el siglo XX, ¿no? O sea, en el siglo pasado. Como yo soy hombre de 2 siglos, aunque algunos de ustedes también, ¿no? Que la mayoría ya son de este siglo XXI, de manera que soy una especie de encarnación del bicentenario. Entonces, quisiera preguntar al distinguido auditorio, porque siempre me gusta no monologar, sino dialogar con los integrantes de mi respectivo curso. Yo quería preguntarles ahora a propósito de esta diferencia que hay, estrictamente hablando, dentro de la crítica literaria, ¿no? Dentro de la estoy bien en eso. Dentro de la crítica literaria, sin embargo, he dicho, hay varias especialidades. Hay el historiador de la literatura, está el filólogo, está, diríamos, el especialista en poesía, ¿no? Por ejemplo, el profesor, a quien ya citaba, el profesor Fernández Cosma, es especialista en poesía, pero puede haber otra persona que es especialista en narrativa, ¿no? Que es mi caso, por lo menos en relación con Ribeiro, y así por el estilo, ¿no? Pero, y decía, dentro de estas especialidades que son parte de la crítica literaria, está el filólogo. Y para comprender de manera ilustrativa, ¿no? Yo quisiera que ustedes, algunos de ustedes, recuerden qué importante libro, qué importante monumento literario, diría yo, no es simplemente un libro, sino que es un libro que se descubrió muy tardíamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, que vivió entre 1539 y 1616, él sí publicó todas sus obras literarias, con excepción de la última de ellas, que se llama Historia del Perú, que se apareció ya en 1917, póstumamente, pero él ya se había preocupado, un hombre excepcional, un hombre genial, diría yo, ya se había publicado personalmente, se había encargado de publicar todas sus obras, los diálogos de amor, ¿no? La Florida del Inca, luego los comentarios reales.
pero como el tiempo ya no le alcanzó, los comentarios reales, que es su obra más importante, él la dividió en dos partes, comentarios reales, y lo otro iba a ser también, iba a seguir llamándose los comentarios reales, pero por algunas razones que siempre ocurren, cuando fue editada esta segunda parte, ya no apareció que el nombre de Comentarios Reales número 2, sino simplemente apareció como Historia del Perú. Y así ha quedado. Bueno, esa discusión terminológica que se la compren los especialistas, no nos vamos a hacer mayores complicaciones. Pero hubo un autor, entonces me dirijo a mi distinguido auditorio, está Alata, diciendo, sí, estoy presente, profesor, no teman mostrar la cara, no se escondan, ustedes no son fantasmas, sí, ustedes son seres humanos reales, están aquí, pueden aparecer, mostrar su rostro y decir, profesor, usted ha preguntado tal cosa, y yo voy a contestar, soy fulano de tal. No son ustedes anónimos, son gente real como yo, ¿no? Entonces voy a pasar a la lista. Ayans, ¿está Ayans? Tampoco está, nadie viene a la clase. Maldonado. Hay dos Maldonado, doctor. Maldonado Leonardo. Alexander. El señor Miguel Alexander está. Maldonado Leonardo está. Ah, también está, sí. Brit Maldonado. Pero hable. Presente. Cuando el profesor diga, haga una pregunta, hablen, no tengan miedo, no los voy a censurar, ¿no? Ya, entonces yo preguntaba, a ver, respecto, para poder establecer la diferencia entre la crítica literaria en general. Sí, buenas tardes. Mi audio no funcionaba bien. Sí, disculpe, pero conteste, pues estoy en clase, estoy hablando, estoy exponiendo conceptos que tienen que ver con la profesión de ustedes, con lo que van a hacer en el futuro. No estoy hablando de química, estoy hablando de conceptos, datos, fechas, obras, problemas propios con los que ustedes se van a encontrar cuando ejerzan su labor de literatos, o más específicamente de críticos literarios, al margen, como hemos dicho, de que ustedes también pueden ser creadores literarios, pero yo en ese aspecto no tengo por qué yo ingerirme o preocuparme, porque aquí a ustedes los tengo en tanto futuros estudiosos de la literatura. Y entonces yo decía, ya se ha generalizado que el que estudia literatura, que el que escribe literatura, que el que publica artículos, que el que escribe libros o hace investigaciones o hace reseñas, ese es un crítico literario, ¿no? Nosotros, nuestro curso, nuestro taller, es un taller para formar críticos literarios. Yo sé que algunos de ustedes ya pueden tener algunas habilidades, puede haber publicado unos textos que traten acerca de algún tema literario, no por eso quiero que intervengan, pero ¿cómo es posible que ustedes, que son hombres y mujeres del siglo XXI, se desaparezcan, sean fantasmas? El profesor tiene la impresión de que está frente a fantasmas que no saben hablar, no saben contestar, se esconden, se escabullen, no dan la cara. Así no se hace la literatura. La literatura se hace de cara al lector, al oyente. De igual manera, el profesor que está aquí al frente también tendrá el mayor gusto de contestar cualquier pregunta, cualquier duda. Entonces, yo recurriendo a sus conceptos de su especialidad, ¿no? Porque ustedes son algunos que ya han seguido cursos, unos más, unos menos, pero todos están al tanto de la problemática de su respectiva especialidad. Hay una agenda que todos debemos dominar. Entonces, con respecto a ello, yo preguntaba y dejé una tarea, dicho sea de paso, no me he olvidado, pero volviendo a este tema, o a esta afirmación que hemos hecho, en el sentido de que se ha generalizado ya el uso de crítico literario como el especialista en este campo, aunque, repito, dentro de la crítica literaria
hay una serie de especialidades que no todos los críticos literarios dominamos de la misma manera. Yo, por ejemplo, que me considero un crítico literario porque tengo una obra, yo no podría decir yo soy un historiador de la literatura, porque nunca he hecho historia de la literatura, ¿no? Luego, no soy tampoco un editor, aunque eventualmente sí tengo una idea de quién es un editor, ¿no? O soy un narratólogo, por ejemplo, un especialista en analizar cuentos y así por el estilo, ¿no? O un ensayista que estudio, analizo diferentes obras de la literatura peruana. Entonces quería preguntar, apelando sobre todo a conceptos de carácter histórico, ¿qué obra fue descubierta en el siglo XIX, no en forma de libro, como este libro de aquí, por ejemplo, que ustedes pueden ver aquí, sino, vamos a decir, fue descubierta esta obra en forma de originales? Y además de ser descubierta en forma de originales, ¿no?, como un conjunto de originales, ¿no?, esa obra estaba escrita a mano, de puño y letra del autor, ¿no? Y entonces, ¿y dónde fue encontrada? En un lugar remoto. Y de pronto esa obra concitó el interés de toda la comunidad académica del Perú y de América, y todos nos dimos cuenta, o la gente en esa época, estamos hablando, si no me equivoco, del año 1936, ¿no?, un poco menos de un siglo, puedo equivocarme en los datos exactos, ustedes pueden buscar la información en internet. Entonces, se encontró, repito, en la biblioteca de Copenhague, ¿no?, allí entre esa sección donde estaban los archivos, los legajos, los folios, porque esos eran términos correspondientes que se usaban para ese tipo de documentos, se encontró un famoso conjunto de folios, unos originales, de puño y letra del autor, que tenían además como característica única para una obra de esa época, tenían también dibujos, ¿no? ¿Cuál es esa obra? ¿De qué obra estoy hablando? Pido al distinguido auditorio que ponga su micrófono, ¿no?, y diga: profesor, soy fulano de tal, porque siempre yo estoy anotando las intervenciones, me diga: profesor, esta es la respuesta. A ver, ¿se acuerdan de eso o no? De ese hecho fundamental. Sí. Profesor, sí, ¿será Nueva Crónica y Buen Gobierno de... Muy bien, señorita. Vamos a anotar primero su apellido. ¿Cómo se apellida? Piñán. Piñán. Muy bien. Gracias, señorita Piñán, ya que usted conoce la respuesta, ilustre este distinguido auditorio de qué se trata este descubrimiento cuyo nombre acaba de señalar. Bueno, tenía entendido que esa obra había sido escrita por este Felipe Guamán Poma, perfecto, como motivo de hablar o dirigirse al rey y comentar un poco sobre la situación de lo que estaba ocurriendo en el virreinato en el Perú. Así y es. Casualmente él esperaba una respuesta del rey, e incluso el mismo Guamán Poma se proponía como posible gobernador en el mismo virreinato, pero que por obras del destino, ¿no?, quedó en una biblioteca de Copenhague y nació en París hasta muchos años después. Y es un caso interesante, ¿no? Incluso, señorita Piñán, es un caso para hacer un documental o para hacer hasta una novela, ¿no? Ahí tienen los creadores literarios, ¿no?, que puede haber en el aula, tienen como diablos una obra que se escribe en el Perú y que seguramente el autor Guamán Poma, en esa época, porque estamos hablando del siglo XVI,
Sí, del siglo XVI. Más o menos es contemporáneo del Inca Garcilaso. Entonces la señorita Piñán nos ha ilustrado y le agradezco y la felicito, ¿no?, de esta intervención suya que nos ha permitido ubicar a una obra que ahora es sumamente estudiada, que incluso está en internet, ¿no? Incluso yo puedo abrir internet y voy a ubicar ahí lo que se llaman los códices, ¿no? Los códices. Y como bien dice la señorita Piñán, esa obra fue escrita, claro, era una crónica, ¿no? Porque es extensísima, son como más de 1000 páginas, pero él le escribe como una suerte de carta, ¿no? Una extensa carta, una crónica de todo lo que venía sucediendo durante ese siglo XVI, ¿no? Y pues se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Entonces, fíjese, el título también es muy simpático porque alude a un nuevo tipo de crónica y plantea la necesidad de un buen gobierno, y como ha dicho la señorita Piñán, él incluso se propone colaborar con el rey, ¿no? ¿Para qué? Para que la situación en el virreinato del Perú, que recién se estaba estableciendo, pueda ser una institución más respetable, donde no se abuse tanto del natural, del originario de esa tierra, sino que se organice esta sociedad con un mayor sentido de equidad, de justicia, ¿no?, de equilibrio, tal como ahora estamos a puertas de una elección en la que ustedes van a elegir a fulano o a sutano para que conduzca los países de este país, que ciertamente no está bien, tenemos que ser conscientes de ello. Bueno, entonces, señorita Piñán, para completar su buena respuesta, su buena intervención, encontrados esos códices, ¿no?, esos códices en esa forma de hojas, de folios con dibujos, y que tenía un título y que había aparecido Pichman, me parece que es fíjense, ni siquiera es un peruano, sino es un investigador, vamos a decir, un especialista extranjero, el que descubre la obra, pero en forma de originales, ¿no?, de folios originales. Bien, entonces, ¿qué había que hacer con esa obra, señorita Piñán? ¿Quién tendría que entrar a examinar esos originales? Usted podría haber estado ahí y podría haber hecho el estudio repetido de la obra. En este caso, no sola, ¿no? Se hubiera Claro, necesitado un equipo de especialistas. un En este equipo caso, de como usted mencionó, un especialistas. filólogo, Claro, tal sí. vez un especialista en anecdótica, tal vez también para poder ayudar a darle sentido a ciertos discursos. Así es, así. También a un historiador, incluso. A un historiador también, ¿no? A un conocedor del quechua, de la aymara, del castellano de esa época, ¿no? Y luego de todo ese proceso, como usted se ha dado, era necesaria la presencia de un editor, ¿no? El editor que me parece que publicó la obra en París. Ahí apareció la primera edición de una obra que hoy ha alcanzado una enorme importancia, y sin embargo, si no hubiera sido descubierta hasta hoy, esa obra seguiría en el anonimato, ¿no? Bueno, esas son palabras mayores, es un descubrimiento. Entonces, ustedes como alumnos de esta especialidad, estén atentos también, ¿no? Hay muchos casos así, incluso se aparecen nuevos poemas, nuevos cuentos, es decir, los estudios literarios, la labor de un crítico literario es también la de descubrir un texto, ¿no? Descubrir un texto y editarlo para que los demás lectores
puedan leerlos, comentarlos y darles una valoración adecuada. Entonces, el crítico literario reúne a un conjunto de especialistas, ¿no? Que es también la idea que vamos a manejar en los ejercicios, en los trabajos propiamente ya de taller, ¿no? Con textos ciertamente pequeños para que ustedes puedan entrar a tallar de manera más eficiente, de manera más especializada, porque aquí ya es como un pequeño laboratorio, ¿no? Nosotros estamos aquí trabajando en un pequeño laboratorio, un pequeño taller de crítica literaria y estamos utilizando todos los recursos posibles de esta disciplina, como bien ha señalado la señorita Piñán. Bien, tienen ustedes también ahí un amplio material que yo preparé especialmente para el curso, y hemos mencionado también el caso de Vallejo y Clemente Palma. Sobre eso ya no vamos a hablar, ya lo hicimos, estamos acercándonos más bien ya a la parte propiamente operativa del curso, que es la que corresponde desarrollar con más detalle, con más precisión, para que ustedes potencien, o en todo caso para que ustedes demuestren cuán capaces son en realizar la labor de la crítica literaria. La labor del crítico literario consiste principalmente en analizar, es una labor de análisis, de examen, de evaluación, de exégesis de los diferentes aspectos de esa obra, y luego también el crítico literario elabora un texto, ¿no? Ahora generalmente uno tiene que presentar los resultados de cualquier investigación, de cualquier análisis, mediante el formato del artículo científico, ¿no? Eso ya se ha puesto de moda, porque nosotros diríamos, a considerar entre el ensayo y el llamado artículo científico, que está acreditado por Scopus. Es decir, ya en el campo de la crítica literaria actual ya se ha creado una nueva terminología, se ha considerado ya una serie de elementos que han dado una nueva dimensión al ejercicio mismo de la crítica literaria. Bueno, hemos establecido ya varias diferencias, hemos dicho que hay una diferencia entre la crítica literaria académica, que es la que la ejerce un profesional como cualquiera de ustedes, y también la llamada crítica literaria periodística, que es aquella que se puede ejercer, diríamos, por un lector, ¿no? Que sin tener una formación especializada como lo que ustedes tienen, sin embargo, como buen lector, también puede tener criterio para hacer una crítica de una determinada obra literaria. Yo me he referido, por ejemplo, reiteradas veces, y lo seguiré haciendo, al trabajo que realiza el doctor Fernández Cosma en el campo de la crítica literaria nuestra, sanmarquina, ¿no? Él fue formado en esas aulas y por eso anunció su obra literaria como un ejemplo, ¿no? Y decía a propósito de este libro que por favor les pido consultar, les pido conseguir. Este es un libro publicado en San Marcos y yo no sé actualmente cómo se distribuye, pero traten de conseguir este libro, ¿no? Esta está señalada como primera tarea, ¿no? En la página 17 de su material de lectura se dice Fernández Cosma, la poesía de Washington Delgado, una aproximación a Para vivir mañana, ¿no? Así se llama el libro. Entonces, Camilo Fernández, crítico literario, nos entrega en estos ensayos que están en este libro, nos entrega un artículo que se llama La poesía de Washington Delgado, a quien ustedes conocen porque han estudiado la literatura de los 50, y el título que le pone es a su artículo de crítica literaria, de exégesis, ¿no? Una aproximación a Para vivir mañana, en la soledad, en este libro que se llama
la soledad de la página en blanco, que más parece, como decía en la clase anterior, el nombre de un libro de poesía, pero no es un libro de poesía, es un libro de crítica literaria que tiene un conjunto de ensayos acerca de diferentes autores. Allí está González Prada, Valdelomar, Eguren, Alberto Hidalgo, Martín Adán, Oquendo de Amat, César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, Jorge Eduardo Eyers, un exote. Fíjense en este folleto, que es propiamente un folleto, ¿no? Es un libro incluso de menos de 100 páginas, pero realmente es muy valioso, ¿no? Y el último artículo es precisamente aquel. Y ya se le dará fecha, pero esto sí queda como una tarea que ustedes tienen que realizar, ¿no? Para que lean ustedes cómo se escribe la crítica literaria y cómo se presentan los resultados de la crítica literaria, ¿no? También hablamos, en todo caso sí podemos mencionar ahora, pero antes quería referirme a una pregunta que hice también en la clase anterior. Esa pregunta decía, aludía a don Mario Vargas Llosa, que como sabemos bien hoy día ha aparecido, ¿no? Ha aparecido en la televisión, porque es un hombre más mediático, aunque ahora no ha aparecido como literato, ¿no? Sino ha aparecido como político, como una especie de tutor de la República del Perú, que siempre, como el Papa, da su bendición a los candidatos, ¿no? Bueno, siempre lo ha hecho en las últimas décadas, por eso me refiero a este hecho que es público, pero en muchos casos esos candidatos a los cuales él bendijo, luego perdieron la elección, en algunos casos, ¿no? Bueno, entonces, estábamos... la pregunta que dejé pendiente era la siguiente. La pregunta decía, ¿qué premio recibió Mario Vargas Llosa en 1986 y de qué trató ese premio? O mejor dicho, Mario Vargas Llosa dio un discurso en esa oportunidad y habló de un caso famoso que vincula a la crítica literaria con la creación literaria. A ver, ¿alguien tiene una respuesta a esa pregunta que fue hecha en la clase anterior? ¿Sí? Me lo dicen y así como la señorita Piñán, pues la fundamentan y anotamos inmediatamente también ese aporte que se haga, porque la clase es más importante, es más valiosa cuando hace participar a los alumnos. Yo hice esa pregunta. ¿Alguien tiene la respuesta? Si alguien tiene la respuesta, me dice sí. Sí. Buenas tardes. Que su apellido me parece que ese es el premio de Príncipe de Asturias, que se le entregó a Vargas Llosa. ¿Cuál es su apellido en primer lugar? Mozo, profesor. ¿Ah? Richard Mozo. Richard Mozo. Ya, Richard Mozo, muy bien. Va usted bien. El señor Mozo es su apellido, ¿no? Bueno, entonces, como usted dice, en el año 86, Mario Vargas Llosa efectivamente recibió un premio importante, el llamado Príncipe de Asturias, que se lo entregó, como usted sabe, el que ahora es el rey de España. Él ya no es príncipe, en esa época era príncipe, estamos hablando de 30 y tantos años atrás. Ahora ese premio es el premio Princesa de Asturias, porque la titular, diríamos, la encargada de encontrar, por una cuestión simplemente de protocolo, como ya el rey el príncipe de Asturias dejó de ser rey, ahora ya no es él el que entrega, sino
la princesa de Asturias. Me imagino que este año o el año anterior ya los premios habrán sido entregados por esta princesa, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver al rey de España, pero ya él era Felipe VI. Lo he visto, si no me equivoco, el año 2018, algo así. Lo vi en Salamanca, nada menos, ¿no? En una reunión de académicos de las lenguas, y como yo pertenezco a la Academia Peruana de las Lenguas, yo tuve oportunidad de estar allí y de ver al rey. Bien, siga, señor Mozo. ¿De qué trató bueno, ya dijo usted que le dieron el Príncipe de Asturias, pero tuvo usted la curiosidad de averiguar un poquito más y saber de qué habló? Porque siempre que a Mario Vargas Llosa le dan un discurso, le dan un premio, él está obligado a dar un discurso. Y en ese discurso él suele desarrollar un determinado tema. Señor Mozo, si tiene usted la información al respecto, le agradeceríamos compartirla con sus compañeros. ¿De qué trató? Claro, ¿cómo no? Claro, escuchamos. Bueno, él habla acerca de Juan Espinosa Medrano, el Narejo, y pone de relieve el valor de este autor del periodo de la colonia, con su texto, en este caso, el apologético en favor de Luis de Góngora y Argot, donde hace una defensa al gongorismo, a los conceptos del culteranismo, y revalora de ese modo esta imagen que se tiene sobre la creación poética colonial. Muy bien, ¿y por qué él se sintió obligado a revalorar, como usted muy bien dice? ¿Quién más, diríamos, es parte de esta suerte de polémica que se suscitó en aquella época, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Quién más intervino en este debate? Y vamos a ir ubicando, tomen nota ustedes también, ¿no? Que, por ejemplo, este caso que ha mencionado con bastantes detalles el señor Richard Mozo, es parte de la literatura, ¿no? Entonces, aquí diríamos, hay que poner un poco de orden lógico. El autor, el creador literario, ¿no? El creador literario que con su obra polémica suscita este episodio, es Luis Góngora, ¿no? Góngora, famoso poeta español, ¿no? Este poeta español es de la época del Siglo de Oro, ¿no? No tengo acá las fechas exactas, pero ya sabemos que lo que caracteriza a Góngora es un estilo complicado, sobre todo en la sintaxis. Recurre mucho al hipérbato, entonces sus poemas son difíciles de comprender porque están escritas en un orden que altera, ¿no?, el orden habitual en que aparecen las palabras en el español, ¿no? Por eso apareció el culteranismo. Góngora se convirtió en el abanderado de ese tipo de hacer poesía, pero estamos hablando del siglo XVI, XVII, a lo sumo, ¿no? Muy bien, entonces Luis Góngora es un creador literario, ¿no? Es un creador literario. Pero en Portugal, aparece un crítico literario, ¿no? Aparece un crítico literario que se llama Manuel Faría. Manuel Faría, ¿no? Manuel Faría. Muy bien. ¿En dónde vive? Vive en Lisboa. Probablemente cuando Faría habla de Góngora, Góngora ya ha muerto. Góngora vivía en Madrid. Miren cómo este caso incluye lugares y fechas diferentes, ¿no? El señor Faría también muere, no tengo aquí los datos exactos de este caso, pero muchos años después, vamos a decir 5 años, 10 años o quizá más, de pronto en el Cusco surge la voz del personaje que ha mencionado el señor Richard, la de Juan Espinosa
Melgarejo, al que le decían el lunarejo, ¿no? El lunarejo. Y escribe un texto que se llama Apologético en favor de Luis de Góngora. Bueno, y como bien ha mencionado el señor Mozo, en este texto llamado El Apologético en favor de Luis de Góngora, él hace una defensa, ¿no? Perdón, hace primero una crítica a Faría, un crítico literario que ya había fallecido, y hace en cambio una alabanza a Góngora, que también por supuesto ya había fallecido, ¿no? Este es un caso en el cual podemos ver, diríamos, la concurrencia, la relación que hay entre la creación, que es la que está encarnada por la poesía de Góngora, luego la crítica, ¿no?, de un especialista, Faría, de origen portugués, que descalifica, que desaprueba este tipo de crítica, y luego viene en tercer lugar la presencia del lunarejo, que mucho tiempo después de la muerte del autor y del primer crítico, él se ve obligado moralmente, o digamos por razones de su dominio del tema, se ve obligado a hacer una defensa del poeta Góngora, ¿no? Y luego ya en 1986, don Mario Vargas Llosa, ¿no?, hace a su vez una defensa de el lunarejo, ¿no?, para ver cómo la literatura a veces puede implicar estos casos tan complejos como este, ¿no?, que algunos de ustedes conocían y seguramente otros no, pero ahí tienen, es que yo tenía ese famoso discurso, lo tengo por ahí, no se los he encontrado, pero sí, ilustra muchísimo entonces Vargas Llosa cuando da un discurso acerca de un tema literario, ¿no? Y él, en ese sentido, en cada oportunidad que ha habido, por ejemplo, cuando le dieron el premio Cervantes, ahí aprovechó para mencionar la obra de Azorín, otro de sus escritores famosos, favoritos, en este caso, de origen español, ¿no? Bien, entonces estamos viendo ya ahora, creo que con más claridad, la diferencia que hay entre el artista, entre el especialista en literatura, que es un creador, y la diferencia que hay con respecto a un crítico literario. También señalamos en la clase anterior que una misma persona puede ejercer las dos funciones sin mayor problema, ¿no? Y el ejemplo que les puse es precisamente el de Mario Vargas Llosa, que es un creador neto, ¿no? Es un creador en el campo de la creación literaria, principalmente en la especie de la novela. Yo prefiero decir especie, porque el género es el género épico, ¿no? Y hay una discusión también sobre esto. Bueno, y ya se ha generalizado también. Es un mal uso, pero ya se impuso, ¿no? La novela tal pertenece al género. O, por ejemplo, Tiempos Recios, ¿no? Es una de su penúltima, última obra, y ahí en Tiempos Recios, por ejemplo, que es una novela, ¿no?, habla de una historia relacionada con el país me parece que es de Guatemala, ¿no?, sobre un caso que también se puede conocer a través de los libros históricos. Eso es lo que se llama la novela histórica, cuando trata temas que ocurrieron en la realidad, pero el autor, en este caso Mario Vargas Llosa, se ve también en esta tarea de trabajar esa historia desde el punto de vista de
de la creación literaria, ¿no? Desde el punto de vista de la creación literaria, y seguramente sobre cada una de las novelas de don Mario Vargas Llosa, los escritores, los críticos literarios escriben la crítica respectiva, ¿no? Bien, vamos a ver si hay acá algunas líneas. Sí, voy a leer en la página 19, ya, por favor, en la página 19, yo he hablado de los peruanistas, ¿no? De los peruanistas. Los peruanistas, se llaman peruanistas a los críticos literarios de origen extranjero, que pueden ser italianos, pueden ser españoles, pueden ser norteamericanos o de cualquier otro país, ¿no? Y que se dedican también a escribir, se dedican también a hacer crítica literaria sobre nuestros autores. Entre estos vamos a hablar ahora vamos a hablar de Roland Forgués en la página 17, por favor, y tienen a la mano los materiales del curso. Vamos a recordar también este aspecto que nos lleva ya a comenzar con nuestro trabajo. Entonces se puede hacer una clasificación de la crítica literaria, la crítica académica, la crítica periodística. Se puede hacer también la clasificación de la crítica de acuerdo al género literario en el que se especializa el crítico. Hay críticos que son expertos en poesía, otros que lo son en cuento, otros que son en la novela y otros que a veces abarcan todos los géneros, ¿no? Pero también dentro de ellos hay que mencionar la presencia de los peruanistas. Los peruanistas sí son estrictamente, cuando son peruanistas, solo se dedican a la crítica literaria, ¿no? Les interesa ingresar a la crítica literaria, pero para hacer un análisis de un determinado autor, ¿no? Voy a entonces leer algunas páginas, ¿no? Si hay alguna errata, por favor, me van a disculpar. Estamos entonces en la página 19. Ya se contestó entonces la pregunta que había quedado como tarea, gracias a la participación del señor Mozo, que nos ilustró con bastante detalle acerca de este famoso caso que muestra pues las relaciones que hay entre la creación literaria y la crítica literaria. Además, en un caso que abarca a autores de diferentes épocas, de diferentes continentes, ¿no? Y que muestra la amplitud, ¿no? Es decir, que en un principio un crítico literario puede hacer un examen, una exégesis, puede presentar un libro o puede presentar una tesis polémica, como lo hizo Faría respecto de Góngora, y muchos años después otro crítico, que en este caso era el famoso Lunarejo, hace el apologético, es decir, el discurso de defensa de Góngora, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar ahora, vamos a leer algunas páginas acerca de, en la página 19, por favor, de nuestros materiales. Vamos a hablar, y voy a leer estas páginas que también creo que son ilustrativas, ¿no? Dice, después de haber citado a Roberto Paoli, ¿no? Vale la pena continuar hablando de varios representantes de la crítica literaria académica, pero de origen extranjero, ¿no? Entre los llamados peruanistas, por ejemplo, no podemos olvidar la labor constante y tesonera que cumple el francés Roland Forgués, que no solo ha analizado la obra de muchos escritores nacionales, hombres y mujeres, sino que se ha dado el trabajo inmenso de interrogar a cada uno de los autores, y con ello ha constituido un valioso material
que está al alcance no solo de los especialistas, sino del público en general. Por supuesto, los propios entrevistados o entrevistadas se han visto beneficiados, ¿no? Por esta labor indagatoria cumplida por el incansable Roland Forgués. Al redactar estas líneas acerca del casi mítico Forgués, porque es un hombre extraordinario, qué tal capacidad de trabajo, tenemos a la mano un libro suyo, denominado Mario Vargas Llosa, Ética y Creación. Este es un libro del año 2009, en el que ofrece una lectura sintética de cada una de las obras del reconocido Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, ¿no? Y no es el único libro que le ha dedicado a este, es decir, es el gran peronista que es Roland Forgués. Ha escrito varios libros, no solamente sobre Vargas Llosa, sino que, como he dicho, creo que publicó una colección de 4 tomos, si no me equivoco, ¿no? Donde entrevistó pues a los escritores peruanos más representativos. Es un trabajo extraordinario. Es decir, un crítico literario como él, por ejemplo, es un investigador, un indagador. Se dio el trabajo no solo de leer la obra de cada uno de los autores peruanos, sino también llevó a cabo una entrevista con cada uno de ellos, ¿no? Claro que los que podían estar cerca de él o los cuales él podía llegar, de manera que esto también debe ilustrarnos a nosotros acerca de todo lo que implica el trabajo de un crítico literario, que no es solamente analizar una obra, sino, en caso preciso, entrevistarse con el autor o entrevistar a otras personas que han estudiado ese autor, y de esa manera su obra será más rica, más completa, más integral, y brindará a los lectores, ¿no?, una visión más amplia de ese autor. Seguimos, como han pasado ya más de 10 años del otorgamiento del Nobel a Vargas Llosa, es pertinente reiterar la importancia que tiene la literatura en nuestras sociedades actuales, pese a que estamos quizás sumidos, y ahora sí me refiero a la situación actual, cómo se está haciendo la crítica ahora, ¿no?, sumidos en la mayor crisis pandémica que sufrimos los humanos en miles de años, ¿no? Es posible que sea la mayor tragedia que le ha tocado enfrentar al mundo entero. Por ello, como un ejemplo mínimo de cómo se hace la crítica en estos tiempos, ¿no?, queremos ampliar, sin salirnos del tema del curso, el taller de crítica 1, las inmensas implicancias que supone el ejercicio real y concreto de la crítica literaria, no solo en el campo académico universitario, donde los estudiantes tienen el privilegio de formarse en esta disciplina humanística que tiene miles de años y que se manifiesta de diversas maneras, no solo en el ámbito universitario, sino en el de la sociedad en general, porque la literatura, en su faceta creativa y crítica, miren, estoy tomando en cuenta a ambas actividades, ¿no?, ha desbordado los límites formales dentro de lo que se la quiere encasillar, y se expresa vivamente mediante múltiples manifestaciones que repercuten en el mundo académico o que vienen de él, y por su importancia pasan a tener una significación que no podemos dejar de lado, pues hacerlo significaría no profundizar en las raíces de esta actividad cultural, humana, y que tiene su sitial en el contexto social de cada momento histórico que nos ha tocado vivir. Queremos compartir algunos ejemplos o experiencias que implica también un vínculo de los lectores en general con la literatura, y que los especialistas debían conocer y participar para ofrecer
una visión más integral y vivencial de su trabajo académico. Entre dichos ejemplos, se nos ocurre mencionar la existencia de los llamados clubes del libro, que son otra forma también de hacer crítica literaria. Grupos formados de manera entusiasta, pero que tienen una presencia gravitante en la difusión de los libros entre los lectores de una determinada ciudad, como es el caso de la gigantesca, desordenada, además de peligrosa Lima metropolitana. Voy a poner al tanto a los lectores de estas líneas, es decir, a ustedes, una grata experiencia que me ha tocado vivir en estos años pandémicos de 2020-2021, ¿no? Entonces voy a comentar una experiencia de crítica literaria que en este caso muestra también otra forma en que se da esta interacción entre creadores y críticos. El año pasado, el 2020, ya en plena etapa pandémica, que había comenzado en marzo, recuerden ustedes, y ya en julio ya estábamos encerrados, gracias a la eficiencia y generosidad del Fondo Editorial de la Universidad de Lima, se publicó un libro mío dedicado al análisis de los cuentos más representativos del escritor peruano Ribeiro, ¿no? El libro se denomina Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, tiene 275 páginas y lleva un prólogo suscrito por Ricardo González Vigil, uno de los más destacados críticos nacionales. Su obra abarca diversos temas de nuestras letras y por la cantidad de obras editadas, me refiero al crítico Ricardo González, compite de igual a igual con el ya citado Roland Forgués. Bueno, ya estos son especialistas con una obra muchísimo más amplia que la nuestra, ¿no? En cuanto a nuestro libro, tuvo un tiraje de 300 ejemplares y como apareció en plena y feroz etapa pandémica, mi libro no se difundió a través de librerías, sí está en librerías también, o de las oficinas del citado fondo editorial, ni en la feria, ¿no? Porque podíamos entrar en la feria, esa era la idea. Se hizo conocer a través de lo que hoy denominamos la comunicación virtual. Quedamos en que la presentación formal también sería de manera virtual, para la cual conté con la generosa colaboración del valioso escritor Jorge Eslava, quien había recomendado la edición de mis originales, ¿no? Dicho sea de paso, el Fondo Editorial ya me había publicado un libro de análisis del mismo autor narrador Ribeiro en el año 2010, es decir, en la década pasada. Y como esa década del pasado no existía COVID-19 ni cuarentena, este primer libro auspiciado por la Universidad de Lima se presentó públicamente en el conocido Parque Kennedy de Miraflores en el marco de la Feria Internacional del Libro, la famosa FIL, que se convocaba anualmente y que servía para mostrar y vender al gran público la producción de todo tipo de libros editoriales que apostaban por la formación de un lector ávido de adquirir volúmenes, no solo de la literatura peruana, sino de otros países, donde también se crea literatura en lengua española. Mi libro del 2010 resultó un éxito editorial y se ha reeditado en numerosas oportunidades. Además, yo personalmente llevaba ejemplares para los interesados que asistían a cursos que dicté en varias capitales de departamento, ¿no? De paso, al mencionar al profesor Jorge Eslava, les recomiendo a ustedes un libro de él, que probablemente por este problema de la pandemia, aunque este libro salió antes, es un libro muy interesante que les recomiendo porque muchos de ustedes son también profesores, ¿no? Entonces, en este enorme volumen elaborado por Jorge Eslava, hay una especie de agenda, ¿no? Una especie de antología, ¿no? De autores y de entrevistas a estudiosos acerca de diferentes obras, escritores o temas de la literatura peruana.
Este libro se llama Zona de Encuentro, se llama así. Ahí, por ejemplo, tuvo también él oportunidad de entrevistarme con motivo del libro Los Ganeros sin Pluma de Julio Ramón Ribeira, ¿no? Vamos a ver algo más acá. Quiero contarles otro caso, ¿no? Dice, ese mismo año, o sea, el año pasado, ya para no hablar de mi caso, en el mes de julio, o sea, todavía no hace un año de eso, ¿eh? Participé en la presentación de la novela del escritor peruano Alejandro Neira, ¿no? Creo que está de ministro de Cultura todavía, quien en 2019 había ganado el premio Copé de novela, con su flamante creación novelística llamada Mi monstruo sagrado. Yo había tenido la oportunidad de integrar el jurado especializado de Petróleo del Perú, que dio como ganadora a la citada obra. Además, en años pasados, quizá a fines del siglo XX, Alejandro Neira había sido mi alumno en las aulas de la Escuela de Literatura de la Universidad de San Marcos. El entonces estudiante sanmarquino procedía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde siguió estudios de Derecho, pero también lo apasionaba el mundo de la literatura y el de la diplomacia. Toda esta vasta experiencia vital y humanística, derecho, literatura, diplomacia, me dijeron ustedes, 3 mundos, ¿no? Alejandro Neira efectivamente es embajador, ¿no? Es diplomático de carrera, también estudió y supongo que se graduó de Derecho en la Católica y finalmente también terminó literatura, ¿no? No sé qué diplomas habrá obtenido. Bueno, pero toda esta experiencia vital y humanística, digo, lo llevaron a plasmar esta novela ganadora del COPE 19 y que tuvimos oportunidad de presentar en el marco de la FIL Virtual 2020. La FIL del año pasado ya fue una FIL virtual, es decir, ya no acudimos al campo que quedaba allí en la avenida San Felipe, si no me recuerdo mal, en Jesús María, ¿no? Ahí cerca del hospital del Rebagliati, en esa avenida, todos concurríamos allí, pero ya eso fue hasta el año anterior, hasta el año 19. El año 20 ya no, ¿no? Entonces, tuvimos oportunidad de presentar en el marco de la FIL Virtual 2020. Ignoramos si ya salió la edición impresa del libro, porque para preparar nuestra presentación tuvimos que luchar, quiero decir, con una versión virtual de este volumen que se suma a la producción novelesca peruana. Efectivamente, hasta hoy, que estamos 1 de junio de 2021, no sé si el libro ya habrá salido en forma impresa o seguirá todavía en una situación virtual, no lo sé. Es probable que salga o que ya haya salido, pero como ahora es tan difícil comunicarse con todo el mundo, ¿no? No sé exactamente, pero ahí tienen un caso de interés de un alumno sanmarquino, como ustedes, ¿no? Que en eso, como he recordado, en esos años debe haber sido los años 90, ¿no? Se presentó un buen día y me dijo, profesor, yo dictaba en esa época el curso de lecturas literarias, me dijo, profesor, vengo de la Universidad Católica, he estudiado Derecho, estoy estudiando, no recuerdo los detalles, pero me dijo, y yo también quiero ser literatura, así que voy a ser su alumno. En esa época el método en lecturas literarias era un método interpersonal, es decir, el profesor conversaba con el alumno, ¿no? Por eso lo recordaba bien, porque era un joven muy lector, ¿no? Y bueno, dio la coincidencia con los años que de pronto él se presenta a este concurso y gana, ¿no? Gana esta curiosa novela. ¿Alguno de ustedes la ha leído?
Probablemente no, pero ya lo harán, ¿no? Bueno, entonces esperamos que los lectores sepan apreciar el trabajo creativo de Neira. Pero como su premiación es parte de un proceso que involucra al mundo total de la literatura en lengua española, haremos un paréntesis a fin de que se compruebe que la crítica literaria, tal como la entendemos y practicamos, es un universo muy amplio y complejo, más en estos tiempos en que se ha producido un cambio total y mundial de la especie humana. Así de abarcador es nuestro reto, pero lo asumimos porque es nuestro testimonio y quizá las páginas de estos originales se transformen en nuestro siguiente libro. Nos gustaría que fuera así, porque no sabemos en qué momento nos llegará nuestra última obra. Esperemos que nos dé tiempo para ordenar, corregir y memorizar esas páginas creadas en la soledad del tiempo pandémico que nos amenaza desde el año pasado. Eso es efectivamente lo que está ocurriendo, ¿no? Y algunas líneas más sobre la importancia de los... Fíjense, los concursos literarios también son otra forma de interacción entre creadores y críticos, ¿no? Pues ya saben ustedes que en los famosos concursos que hace Copé en poesía, en cuento, en novela y en ensayo, ¿no? Jurados en los que he estado varias veces, por eso tengo la experiencia desde dentro. Lo que ocurre en la práctica es que un conjunto de creadores de diferentes partes del Perú envían, hasta antes de la crisis, enviaban sus originales, así como hemos recordado ahora, Poma envió sus originales al rey, ¿no? Pero los envió de forma manuscrita, porque en esa época no se había inventado ni siquiera la máquina de escribir. En este caso, los participantes del Copé en cualquiera de esos géneros enviaban su original, ¿no? Claro, estaba espiralado, ¿no? Que es un formato que nosotros manejamos, estaba escrito ya en computadora, porque ya la máquina de escribir es un objeto que está en el escritorio, ¿no? Y enviaba 5 ejemplares al jurado, ¿no? ¿Por qué 5? Porque el jurado generalmente estaba integrado por 5 críticos literarios, ¿no? Siempre había uno de la Católica, otro de San Marcos, otro de la Academia Peruana de la Lengua, otro del Ministerio de Cultura y otro del propio Petróleo del Perú, ¿no? Entonces, estos trabajos eran evaluados por nosotros en calidad de críticos literarios, ¿no? Y bueno, mediante un sistema de evaluación que está establecido, que finalmente, de acuerdo a las bases de cada género, se establecía un ganador. Y ese año fue el de Alejandro Neira, porque en la novela, ¿no? A que me resisto a llamar género, pero bueno, se le llama género literario, aunque es una especie del género épico, ¿no? Allí pues ganó esta novela, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que tenía que señalar con respecto a estos asuntos preliminares. Ahora, quiero decirles que el primer trabajo de taller propiamente, que vamos a comenzar a trabajar ya la próxima semana, va a ser sobre cómo analizar, dentro de nuestro taller, cómo analizar textos narrativos, ¿no? Vamos a comenzar con el género del cuento, y como además dentro del cuento hay una diversidad de especies, ¿no? Entonces hemos elegido trabajar primero con un microrrelato. Ese microrrelato, eso sí, ofrezco ponérselo en el aula virtual porque es muy breve, ¿no? En ese microrrelato que analizaremos ya, no la próxima semana todavía, sino en la siguiente, ahí el primer texto analizado. Yo estaba buscando todos los libros del autor que es
Antonio Galvez Ronceros, ¿no? Entonces el profesor Antonio Galvez Ronceros es un destacado escritor, ¿no? Es un destacado escritor, narrador, profesor universitario, especialista en literatura peruana. Él fue profesor de San Marcos durante muchos años, ¿no? No llegué yo a ser alumno de él, pero él ha trabajado por décadas y durante muchos años dirigió el taller de narrativa con el profesor José Antonio Bravo, ¿no? Que también pasó por esas aulas. Entonces, además de su labor de profesor, de especialista en la literatura y de crítica literaria, él también es un destacado narrador, ¿no? Y muchos de sus libros son ampliamente conocidos, entre ellos uno que tengo acá, por lo que se llama Los Ermitaños, ¿no? Y con motivo de un homenaje que hubo el año 2012, ¿sí? Del año 2012, se hizo un homenaje a él, en la Casa de la Literatura se le concedió, supongo yo que fue el premio que concede la Casa de la Literatura a los autores nacionales más importantes. Y en aquella oportunidad me invitaron a mí para participar en ese homenaje, y lo hice con el mayor agrado, porque uno de sus libros más conocidos, que los tengo aquí a la mano, ¿no? Uno de sus primeros libros conocidos es Monólogo desde las tinieblas, ¿no? De allí, me parece, de ese libro y de otros más, vamos a tomar los primeros textos para analizarlo ya de acuerdo a una sistemática que está explicada en el sílabus, pero que en la próxima clase les daré con más detalle a fin de que ustedes puedan ustedes trabajar en equipos, ¿ya? Vamos a hacer que trabajen en equipos, y para eso vayan pensando, yo no sé si, porque creo que ustedes son de diferentes promociones, en fin, entonces en función, ¿por qué vamos a trabajar en equipo? Porque además lo que queremos es fomentar una especie de competencia, ¿no? Entonces el primer texto lo vamos a tomar todos juntos, todo el equipo del taller, pero ya después de ese primer texto entonces vamos a decir, bueno, ahora vamos a trabajar. Por eso les digo, por favor, formen equipos, y no son tantos ustedes en este grupo, de todas maneras pueden ser equipos de 3 o 4 personas, más de 4 tampoco, ¿no? Entonces sería bueno que haya unos 3 o 4 equipos. A cada uno de ellos les asignaré un relato, y como son relatos breves, en las clases mismas podemos ir avanzando, ¿no? Son 4 grupos diferentes. Entonces, por ejemplo, diré cómo irá trabajando cada grupo, y iremos trabajando paralelamente, de acuerdo a ciertas pautas que haremos en la próxima clase, y de ese modo saldrá el primer trabajo completo que haga el grupo, ¿no? Y que seguramente será, diríamos, la nota del examen parcial, porque el tiempo avanza y queremos entrar de lleno en el trabajo de la crítica literaria. Pero ahí tienen ustedes aquí estas páginas complementarias como material del curso, y bueno, de vez en cuando vamos a recurrir a ellas porque son también importantes. Nos vamos a quedar aquí en este momento, por favor, porque a continuación dicto otro curso, y entonces necesitamos hacer el cambio de la tecnología para poder... Esta clase de hoy está grabada, ¿no? Y la del curso que viene también está grabada. Así que por el momento, muy buenas tardes, jóvenes. Gracias por su participación, y por favor, felicito especialmente a las 2 personas, el señor Piñán, y Piñán, creo que la cita Piñán, y el señor Mozo, que han participado. Espero que en la próxima también haya esa misma participación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.